Vemos ahora el siguiente ejemplo. Aquí vamos a revisar que hay dos tipos de proporciones. Uno que sería, que vamos a llamar proporción directa, y otra que le vamos a llamar proporción inversa. Vamos a ver a través de estos ejemplos cómo identificar si se trata de una proporción directa o si se trata de una proporción inversa, y también, bueno, cómo será su resolución. Entonces, en este caso, tenemos ahí un problema que dice 6 personas pueden viajar con 1,800 pesos. ¿Cuánto costará el viaje si son 8 personas? Aquí lo que recomiendo primero hacer es pues, un análisis del problema que tenemos, es decir, de qué sucede, la lógica que me dice que va a suceder, si las cantidades que me dan va a aumentar o si uno aumenta y el otro estará disminuyendo. Y es como para poder definir si se trata de una proporción directa o se trata de una proporción inversa. Por ejemplo, dice que 6 personas, voy a escribirlo de esta manera. Si son 6 personas que viajan y gastan 1,800 pesos. Lo puedo escribir así, hasta ahí todavía no he planteado ninguna proporción. Y nos dice cuánto costará, es decir, nos preguntan el costo del viaje, si ahora son 8 personas, es decir, los que van a viajar 8 personas. Aquí son personas. Bien, ¿qué podemos analizar en este caso? ¿Qué sucede cuando aumentan las personas? Si teníamos cierta cantidad que vamos a gastar para cierto viaje, la lógica que me dice si aumentan las personas, ¿qué va a suceder con la cantidad? Pues me dice que la cantidad va a aumentar, así. O sea, eso es lo lógico que normalmente va a suceder. Entonces, pues si la cantidad de personas aumenta, la cantidad o el gasto también aumenta. Estamos viendo entonces que estos dos conceptos ambos estarán aumentando. Como están aumentando los dos conceptos, entonces estamos hablando de una proporción directa, ¿sí? Entonces esta es una proporción directa. ¿Cómo lo puedo plantear? Pues entonces podríamos decir, bueno, si son 6 personas que gastan 1,800, puedo decir entonces una razón 6 a 1,800. ¿Sí? Y ahí tengo ya establecido una razón. Deberá ser lo mismo entonces si digo, bueno, lo que hay que tener en cuenta aquí arriba estoy poniendo las personas. Entonces, en la siguiente razón, pues arriba no conozco cuántas. Bueno, conocemos que son 8 personas. Aquí sí hay que tener cuidado este orden. Es decir, si arriba estoy poniendo las personas y abajo la cantidad o el gasto, en la siguiente razón también debe de quedar arriba las personas, que en este caso son 8. Pero aquí la pregunta es cuánto va a ser el gasto, si ahora son 8. No lo conozco. Este es el que le ponemos ahí una X. Y ahí ya hemos planteado, ahora sí, una proporción, que ya al resolverlo, pues es como ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces, que sería establecer los productos de extremos, los productos de medios, y establecer la igualdad. Es decir, los productos de extremos sería 6 por X, 6X. Es igual, pues multiplicaríamos 1,800 por 8. Podríamos resolver ese ejercicio. Bueno, la multiplicación, 1,800 por 8, que bueno, esta salió de la multiplicación de esos medios. Lo que aquí pondríamos 6X es igual, 1,800 por 8 nos está dando como resultado 14,400. Y bueno, ahí está ya la multiplicación, 14,400. Si lo dividimos, recordemos que el 6 pasa dividiendo, diríamos que entonces 6X es igual
14,400 sobre 6. De aquí estaríamos obteniendo que el valor de X o el gasto que se va a hacer por las 8 personas, 14,400 entre 6, que si lo dividimos es 2,400. Y este sería nuestro resultado del gasto que se estaría haciendo por las 8 personas. Y efectivamente podemos ver que al aumentar la cantidad de personas, pues aumenta también el gasto a 2,400. Y bueno, así queda ese resultado. Ahora, bueno, en nuestro siguiente ejemplo, vamos primero a revisar si se trata de una proporción directa o proporción inversa. Dice nuestro problema, 8 albañiles construyen una barda en 6 días. ¿Cuántos días les tomará terminar la misma barda si se contratan 4 albañiles más? Bien, vamos primero a plantearlo de la siguiente manera para hacer el análisis de qué sucede si aumentan o disminuye o quién sucede, qué le pasa a cada parte. Dice entonces, puedo plantearlo de esta manera, 8 albañiles construyen en 6 días. ¿Sí? Entonces, 8 albañiles construyen una barda en 6 días. ¿Cuántos días les tomará? Aquí lo que no sabemos son los días, entonces aquí le pondríamos una X porque no sabemos, esa es la pregunta. ¿Cuántos días les tomará terminar la misma barda si se contratan 4 albañiles más? Es decir, ahora ya no son 8 albañiles, estamos hablando, ni tampoco son 4 nada más. Entonces, estamos hablando como se agregan los 4 más, hablamos de 12. Son 12 albañiles, puesto que los 8 que ya había desde el principio, más 4 que se agregan, ya hablamos de 12. Entonces, ahora, analicémoslos desde la parte real, desde la lógica. Lo que nos dice es que, bueno, si en este caso se aumenta la cantidad de albañiles, la cantidad de trabajadores, ¿qué va a suceder con los días si hablamos de la misma barda? Lo que va a suceder con los días es que va a disminuir, ¿sí? Entonces, mientras que en aumentan las personas, en este concepto, en este otro concepto disminuyen, porque va a disminuir los días. Entonces, eso aquí es donde hablamos de una proporción inversa, ¿sí? Aquí por lo que está sucediendo. Entonces, este es un caso, lo que vamos a resolverlo, o como lo vamos a resolver, para que sea una proporción inversa. ¿Cómo lo vamos a resolver? La mecánica es la misma de establecer una proporción, solo que vamos a hacer un pequeño cambio en uno de los dos conceptos. Es decir, voy a poner 2 razones para que sea proporción. Puedo poner, por ejemplo, 8 sobre 12. De esta manera, sería una primera razón. La otra razón, y aquí es donde vamos a hacer el cambio, que en lo vamos a invertir. Es decir, vamos a poner, en vez de poner 6 sobre X, vamos a poner X sobre 6. ¿Sí? Este paso que hice de invertir, lo pude haber hecho con pude haber puesto 12 sobre 8, y este otro lo pude haber dejado tal como está. Y el resultado debe de dar el mismo en cualquiera de estos dos. Entonces ahí es de acuerdo a, bueno, cada quien puede decidir cuál invierte. Pero este paso es importante cuando hablamos de una proporción inversa. Y aquí ya teniendo, lo voy a hacer con y aquí ya teniendo esta proporción, pues lo que sigue es, pues ya la misma mecánica, que es multiplicar extremos y multiplicar los medios con la regla que ya conocemos. Multiplicamos extremos y nos da como resultado 8 por 6, 48. Es igual. Lo de los medios, 12 por X, 12X. 12 lo pasamos dividiendo, quedaría
48 sobre 12 igual a X. Haciendo la división, 48 entre 12, pues es 4. Es decir, estos serían los días que se estaría haciendo con los 12 albañiles cuando se agregue. Entonces aquí podemos ver que efectivamente cuando aumenta la cantidad de albañiles, entonces los días en que lo harán pues disminuye. Y bueno, ahí está, ese sería un ejemplo de proporción inversa. En nuestro siguiente ejemplo vamos a ver de cuál se trata, si es proporción directa o proporción inversa, y luego plantear la proporción para poder resolverlo. Dice, en una panadería con 80 kilogramos de harina hacen 120 kilogramos de pan. Aquí la pregunta es, ¿cuántos kilogramos de harina serían necesarios para hacer 99 kilogramos de pan? Bien, vamos planteándolo primero, pues para hacer el análisis de cuál de las dos proporciones se trata. Dice que con 80 kilogramos de harina hacen 120 de pan. La pregunta, ¿cuántos kilogramos de harina? Es decir, no conocemos la cantidad de harina, serían necesarios para hacer 99 kilogramos de pan. Y bueno, ahí está. Haciendo este análisis, bueno, podríamos decir qué sucede en este caso, si la cantidad de harina aumentara, entonces, ¿qué va a suceder si aumentamos la cantidad de harina? Pues la cantidad de pan, obviamente la lógica nos dice que también obtendremos mayor cantidad, ¿sí? Entonces, este sería un caso un ejemplo de proporción directa, puesto que ambos conceptos, si aumentamos la cantidad de harina, la cantidad de pan va a aumentar, o bien viceversa también sucede. Si la cantidad de pan lo disminuimos, entonces tendremos que disminuir la cantidad de harina para que se mantenga pues esa proporción. Entonces hablamos de una proporción directa. Lo podríamos plantear diciendo que en una panadería con 80 hacen 120. Y ahí tendríamos ya pues una razón. La siguiente razón, con 80 kilogramos, ¿cuántos kilogramos de harina? No lo conocemos. En la parte de arriba puse la cantidad de harina, por lo tanto en la parte de arriba también lo pondremos de la pregunta, ¿cuántos kilogramos de harina serían necesarios para hacer 99 kilogramos de pan? Es decir, la cantidad de pan, eso es lo que colocamos en la parte de abajo, y ahí estaríamos ya estableciendo nuestra proporción. Y ahora pues ya lo único que queda es hacer las operaciones necesarias, que sería hacer la multiplicación 80 por 99 y aquí 120 por x, 120x, que si resolvemos esta operación y pasamos dividiendo pues 120, nos va a dar como resultado, aquí si hacen la operación de 80 por 99 y luego lo dividimos entre 120, el resultado que nos arroja aquí sería 66. Hablamos entonces de que se van a necesitar 66 kilogramos de harina para hacer los 99 kilogramos de pan. Y bueno, así es como resolvemos otra de proporción directa. Por último, vamos a ver este ejemplo. Bueno, ahí tenemos el problema que dice, después de una fuerte tormenta, 2 autobombas han tardado 6 horas para desaguar una presa. ¿Cuántas horas se hubiera tardado utilizando 3 autobombas? Bueno, vamos a hacer primero el planteamiento de los datos para hacer el análisis y ver si se trata de una proporción directa o proporción inversa. Después dice que son 2 autobombas, vamos a ponerlo así, 2 bombas, tardan 6 horas en desaguar la presa.
cuántas horas se hubiera tardado. Entonces aquí el dato que nos piden es la cantidad de horas. Aquí entonces pondríamos nuestra X, esta parte. ¿Cuántas horas se hubiera tardado utilizando 3 autobombas? Es decir, 3 bombas. Entonces, ¿cuántos se estarían tardando? Bien, entonces, haciendo aquí pues un análisis de los dos conceptos que tenemos, las bombas y el tiempo o las horas. ¿Qué sucede cuando las bombas aumentan? Si vamos a aumentar las bombas para hacer la misma actividad, entonces el tiempo pues tiene que reducirse. Esa es lo lógico, es la lógica que me dice que bueno, eso va a suceder. Entonces, como si aquí aumenta, en el otro concepto disminuye, entonces hablamos de una proporción inversa. Entonces, por lo tanto, vamos a plantear la proporción, pero haciendo un cambio en uno de estos dos conceptos. Recordemos que para proporción inversa, a partir de aquí puedo plantearlo, pero invirtiendo una de las dos. Es decir, puedo decidir invertir y escribirlo como, en vez de poner 2 sobre 3, la razón, puedo ponerlo como 3 sobre 2. Y es igual. Y el otro concepto lo puedo dejar tal como está. Recordemos que esto solo lo hacemos cuando ya vimos que se trata de proporción inversa. Y invertimos solo uno de los dos conceptos. No lo hacemos en los dos. En este caso decidí invertir esto. Ustedes pueden haber decidido invertir esto y dejarlo igual. Es decir, se puede haber planteado como 2 sobre 3 lo dejamos igual y el otro concepto es el que podríamos invertir, X sobre 6. Y deberá salir, pues es el mismo resultado en las dos proporciones. Entonces, aquí es cuestión de que cada quien puede decidir con cuál invertir. En este caso vamos a resolver para esta proporción. Ya aplicando la misma regla de extremos y de los medios, multiplicándose estos dos, 3 por x nos queda 3x. 2 por 6 de los medios es igual a 12. ¿Qué sucede con este 3 que está con la x multiplicándose? Entonces pasa dividiendo 12 sobre 3. Y entonces nos da como resultado 12 entre 3, 4. Este 4 se refiere a las horas que tardarán si ahora son 3 bombas. Efectivamente, estamos viendo aquí que si aumentan las bombas, la cantidad de horas disminuye. De 6 disminuye a 4. Y bueno, así es como terminamos esta parte de ejemplos de proporción directa y proporción inversa. Espero que les haya servido la explicación y sobre todo recuerden que bueno, hay que seguir practicando.